Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en la palabra y vamos a buscar Jeremías capítulo 1 y versículo 4. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En esta porción de la palabra nos impresiona mucho ver cómo es el llamado de Jeremías. Y al hablar del llamado de un hombre, cuando hablamos de este tema, cuando Dios hace el llamado a alguien, provoca en nosotros una identificación en alguna de las áreas que se destacan. Provoca en nosotros una identificación porque de alguna manera Dios nos ha hecho un llamado. El llamado de Dios es espiritual. Es un llamado a nuestro espíritu. Nos hace un llamado que lo sentimos en el interior de nuestro ser. Pensamos muchas veces que estos hombres que fueron llamados por Dios eran hombres sobrenaturales. Pero no era así. Muchas veces pensamos Jeremías, el profeta Jeremías, un hombre sobrenatural, pero no es así, iglesia. El sobrenatural es quien hace el llamado. Y muchas veces pensamos porque alguien fue usado por Dios que era un hombre sobrenatural y por eso fue que tuvo un llamado. Pero el hombre no es el sobrenatural. El sobrenatural es Dios que hace el llamado. Eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres que tenían las mismas pasiones que usted tiene y que nosotros tenemos. Eran hombres que tenían las mismas luchas que usted tiene. Eran hombres que tenían las mismas debilidades, que tenían los mismos pensamientos. Jeremías era hijo del sacerdote Hilcías y pertenecía a una clase sacerdotal cuando fue llamado. Y el llamado de Jeremías fue en el año 13º del reinado de Josías, rey de Judá. Le hablo de este rey por esta razón, porque quiero destacar algo. En el año 12º del reinado de Josías, había comenzado el rey Josías una reforma de purificación en Judá y Jerusalén, porque el pueblo se había entregado a la idolatría. Y el rey Josías comienza una reforma para romper con la idolatría que el pueblo había asumido. Fue muy oportuno el llamado de Jeremías, porque
el rey Josías era un hombre joven y había emprendido las reformas sociales en Jerusalén. Pero ahora Jeremías también era un joven y Dios lo estaba llamando. ¿Y qué mejor apoyo para reformar a Judá que alguien que era dirigido por Dios? Ahora Jeremías estaba siendo llamado, iba a apoyar las reformas que estaba haciendo Josías. Mire, dice ahí el verso 4, donde comenzamos. Jeremías 1 y verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y dice el verso 5, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le dice a Jeremías, antes que te formases, en el vientre te conocí. Esto es algo que la mente humana no va a poder entender, porque las cosas de Dios no son entendibles con la mente natural. Está diciendo antes que te formases, está diciendo antes que te formases en el vientre de tu madre, aunque no menciona a la madre, pero antes que te formases en el vientre te conocí. Pero hay que se forme el bebé. Así que está diciendo, antes que tu madre te tuviese en el vientre, ya yo te conocía. Yo no sé si usted está mirándolo en términos humanos o en términos espirituales. Dijimos que el llamado de Dios es al espíritu. Y Dios está dando una palabra para despertar a muchos que piensan que le sirven a Dios y que Dios obra de acuerdo al pensamiento del hombre y a lo que el hombre cree que Dios puede obrar. Lo que Dios está diciendo en este día le está diciendo a Jeremías que antes que estuviese en el vientre, ya él lo conocía, porque Dios está haciendo una diferencia en lo que es el hombre y lo que es Dios. El salmista en una ocasión dijo, mi embrión vieron tus ojos, pero es que ahora no había ningún embrión. Ahora ni siquiera estaba en el vientre y ya Dios lo conocía. Quiero que en este día se inserte en nuestro espíritu algo. Dios nos conocía antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, porque Él es Dios. Él no es como el hombre que necesita ciertas cosas, necesita ver, y entonces cuando ve dice, pues ahora esto va a ser así. Pero Dios cuando dice esto va a ser así, no necesita ver, porque lo ve todo. Aleluya. Entonces hay algo aquí como que impacta a muchos. ¿Cómo es posible que antes de estar en el vientre ya Dios lo conocía? Porque Dios está diciendo, hay una diferencia entre lo que es la sabiduría y la capacidad del hombre y la mía. Hay una diferencia total. Entonces Dios conocía a Jeremías antes de estar en el vientre de su madre. Y después, para reafirmar eso, dice, antes que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Le está diciendo, antes de estar en el vientre yo te conocía, y cuando estabas en el vientre te santifiqué. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes que te formases en el vientre te conocí, puse mis ojos sobre ti, te escogí. Dijimos hace un momento que estos hombres no eran sobrenaturales. Y si Dios le estaba diciendo a Jeremías que lo conoció antes de estar en el vientre, esa misma palabra hoy puede usted identificarse con ella. Antes de usted estar en el vientre de su madre, ya Dios te conocía. Ya Dios lo sabía. Te santifiqué. Te puse aparte.
Esta palabra puede impactar a muchos, pero es una realidad. Te santifiqué, te aparté para mí. Y muchas veces usted no acaba de entender el llamado que Dios te ha hecho. Y piensas que perteneces al mundo de allá afuera porque estás en este mundo, en esta tierra. Pero tengo que darle una noticia. Dios te ha llamado para que salgas de ese mundo. Ya nosotros no pertenecemos a ese mundo de allá afuera. Ahora pertenecemos a Dios. Dios nos ha llamado. Aleluya. Pastor, pero es que fueron muchos años estando allá afuera. Yo también. Y hasta que no te das cuenta que ya no perteneces allá afuera, que ahora perteneces al reino de los cielos, que ahora perteneces al reino de Jesucristo. Aleluya. También le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Estaba diciéndole: fui yo quien te di el llamado para que hables. Fui yo quien te di ese llamado para que sigas hacia adelante. Mire, el verso 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Dios le estaba hablando a Jeremías. Y Jeremías le está diciendo: yo no sé hablar. Es impresionante cuando alguien es llamado por Dios, que Dios lo quiere usar. Por lo regular siempre hay esta reacción. Moisés también le dijo al Señor que no sabía hablar bien. Jonás, cuando fue llamado por Dios, salió huyendo para otro lado. Los hombres de Dios muchas veces piensan que el llamado de Dios es a correr detrás de ese llamado. Pero es Dios quien toca el corazón y quien toca las vidas. Jeremías rechaza modestamente este honor. Era un honor servir al Señor, y es un honor en estos tiempos servir al Señor. Jeremías dice: se siente demasiado joven. Se cree que Jeremías tenía 20 años aproximadamente cuando estaba recibiendo este llamado. Y muchas veces las personas pierden de vista el llamado que Dios le hace. Nosotros no podemos perder de vista ese llamado que Dios nos hace. Es cierto que muchas veces vamos a sentir que no podemos seguir con el llamado o no tenemos la capacidad para hacerlo. Tú no eres uno más. Probablemente usted piense que usted ha nacido por una casualidad y sin rumbo y sin propósito. Pero no es así, iglesia. Acabamos de decir que Dios lo ha llamado, nos ha llamado y nos ha sacado de allá afuera. Nos ha sacado del mundo. Ya no pertenecemos a ese mundo de allá afuera. Entonces no somos nacidos por casualidad. No somos nacidos porque vivimos nuestras vidas, para que vivamos una vida sin rumbo y sin propósito. Dios te ha escogido con un propósito especial. Así como escogió a Jeremías, a usted también Dios lo ha escogido con un propósito especial. Y uno de los más grandes obstáculos para estar seguro que tu llamado viene de Dios es la duda. Hay un obstáculo tremendo, donde esa duda viene y te hace pensar que no, que Dios no ha sido quien te ha llamado. Porque muchas veces tenemos dudas acerca de nosotros mismos. Porque en ocasiones comenzamos a pensar: nadie nos va a conocer a nosotros, solamente Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y muchas veces la duda viene contra tu vida, viene sobre ti, porque conoces las virtudes que tienes, pero también conoces los errores que tienes, conoces los pecados en que has caminado, y eso te hace traer duda a que Dios te ha llamado. Te hace traer dudas a que Dios en verdad te ha hecho un llamado. Por otra parte, las personas que te conocen saben los errores que cometías. Y te conocieron cometiendo errores.
Esas personas dudan con todo su corazón de que usted tenga un llamado de Dios. Porque todo el que mire con ojos humanos dudará del llamado que Dios te ha hecho. Las personas comenzarán a mirarte y van a dudar de que verdaderamente usted ha sido llamado por Dios. Es más, algunos te van a criticar y algunos te van a señalar y algunos se van a burlar de ti y van a estar esperando que tú claudiques para después reírse en tu cara, porque has dicho que has sentido a Dios, que Dios es real. Y las personas van a estar pendientes porque lo han mirado de una manera carnal. Lo han mirado como con su pensamiento humano. ¿Por qué hacen esto? Porque te están mirando a través del filtro de sus propias incapacidades. Y como que ellos no saben que Dios te ha llamado de verdad, y como ellos no saben que Dios ha tocado lo profundo de tu corazón, pues ellos van a ver sus incapacidades y van a dudar del llamado que Dios te ha hecho. Pero usted tiene que pararse en la brecha y creerle al Señor. Dios le estaba diciendo a Jeremías, le estaba haciendo un llamado. Ahora Jeremías le está diciendo a Dios: no estoy preparado, no tengo madurez, no tengo experiencia, no he estudiado. Me estás llamando, me estás haciendo un llamado, pero en realidad yo no lo voy a poder hacer, parafraseando. Porque no todo el mundo le gusta hablar en público, no todo el mundo le gusta pagar un precio. No solamente en público, sino que tenía Jeremías que hablar un poco más que en público. Tenía que hablarle a dirigentes. Al sentirnos que no podemos realizar lo que Dios nos está llamando a hacer. Al sentirlo que la tarea que Dios nos está dando no la podemos hacer. No podemos hacer la obra. Entonces necesitamos buscar el respaldo de Dios. Por eso cuando usted lee y escucha las palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo está diciendo: conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, pero subió al tercer cielo y vio cosas inefables, que no le es al hombre ni palabras para poder hablar lo que vio allí en ese tercer cielo. Pero de momento dice: pero para que no me gloríe en lo que he visto, tengo un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. Y esto parecería que es algo un hombre de Dios. Ahora tenía un aguijón en la carne que lo molestaba para que no se enalteciera. Dice: y 3 veces le he rogado a Dios que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo tuvo que reconocer y decir: entonces cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando eres débil tienes que buscar de Dios. Cuando estás en debilidad tienes que depender del Señor. Cuando Dios te ha llamado para hacer algo y no lo puedes hacer, y sabes que tus capacidades no dan, tienes que depender de Dios. No puedes depender de yo sé y yo lo puedo hacer. Y cuando dependes de Dios, entonces Dios te usa. Aleluya. Por eso en el evangelio los orgullosos no avanzan. El orgullo allá afuera es algo que las personas, usted lo ve con un orgullo que dicen que tienen orgullo. No, yo soy muy orgulloso. Yo sí, es verdad que no, yo sí tengo orgullo, pero eso es en contra de la palabra del Señor. Los orgullosos aquí no son usados por Dios, porque los orgullosos creen que lo pueden hacer ellos. Pero cuando usted se humilla en la presencia de Dios, ahí está el poder de Dios obrando de una manera poderosa. Dios nos llama y nos da seguridad, nos da esa palabra, nos da esa certeza de que estará con nosotros y que nos va a capacitar para hacer la obra para la que nos está llamando. Usted probablemente diga en este día: es que no tengo fuerza, es que no voy a poder seguir, es que trato de servir al Señor, pero soy muy débil. Agárrese del Señor, agárrese de Cristo, que Él te va a dar la fortaleza para que sigas.
Hay personas que se llaman ellos mismos, estos son un peligro. Cuando usted se llama a usted mismo a un ministerio que Dios no ha sido quien te ha llamado, se convierte en un obstáculo para la obra en algún momento y Dios tiene que actuar y parar eso. Porque hay personas que sienten que pueden hacer aquello, que pueden hacer lo otro. El orgullo que han traído del mundo todavía lo vienen arrastrando. Y se sienten, no, yo no tengo que estar en tal sitio. Yo lo que tengo que hacer es esto. Yo predico mejor que el pastor. Y es probable que usted predique mejor que el pastor, eso no lo negamos. Pero una cosa es que usted predique mejor que el pastor y otra cosa es que Dios a usted lo use. Son dos cosas diferentes. Y hay personas entonces que empiezan a tomar el llamado en sus propias manos. Se llaman ellos mismos. Y esto no es así en la obra del Señor. Mire, dice el verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Es cierto que era joven. Es cierto que Jeremías era muy joven cuando Dios lo llama, pero esto no era un obstáculo para transmitir el mensaje de Dios. Dios le está diciendo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Cuando la persona siente el llamado de Dios, la persona dice, heme aquí, Señor. Pero muchas veces cuando decimos heme aquí, pensamos que el Señor nos va a decir dónde nos va a usar o dónde nos va a mandar. Y la respuesta no puede ser cuando sientes el llamado de Dios, Señor, ¿dónde me vas a mandar? No, la respuesta es heme aquí, estoy en tus manos y haz conmigo lo que tú quieras. Somos barros en las manos del Señor. Y muchas veces no entendemos eso. Dice ahí el verso 7b, dice, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Para Dios es lo mismo cuando hace un llamado, que sea un niño, que sea un joven, que sea un adulto o un anciano. Para Dios es lo mismo. Muchas veces nosotros pensamos, tiene que ser un joven para hacer esto. Y Dios si quiere agarra a un anciano y usa a ese anciano. O agarra a un niño y lo hace. Para Dios es lo mismo cuando Él llama. Samuel también era joven cuando llevó un mensaje importante al sacerdote Elí. Cuando Dios te llama, Dios no está mirando, no te voy a llamar porque tienes esta edad. Te voy a llamar porque tienes la otra edad. Y no es así, iglesia. Pensamos muchas veces, Dios me va a llamar a los 33 años, a la edad de Cristo. Pero Dios te llama a la edad que Él quiera llamarte. ¿Sabe que muchas veces hay personas que han hablado eso? No, Dios me va a llamar a tal edad. Y nosotros no ponemos la edad donde Dios nos llama. Dios nos llama a la edad que Él quiera llamarnos. Dios puede hacer que los niños hablen. Puede hacer que los niños abran su boca. En el Salmo 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. El Señor hace como Él quiera. Cualquiera que es llamado a un ministerio debe saber que entra en un campo lleno de riesgos. Esto sí tiene que saberlo. Porque muchas veces pensamos, bueno, este hombre había sido llamado por Dios, así que ahora iba a estar en las papas. Pero no es así cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, entramos en caminos riesgosos. Entramos en áreas que muchas veces son peligrosas. Es más, la Biblia dice que somos como ovejas en medio de lobos. Está diciendo el Señor, cuando tienes un llamado de Dios, vas a tener las pirañas tratando de destruirte. Vas a tener las personas allá afuera dirigidos por demonios tratando de desanimarte, tratando de sacarte de los caminos de Dios, tratando de señalarte, tratando de hacerte daño. Van a estar ahí pendientes a ver cómo pueden pararte para que no sigas hacia adelante. Van a tratar de atemorizarte, de que
que no siga sirviendo en la obra. Van a tratar de que por muchas formas de que usted no se congregue. Van a hacer todo lo posible para que usted no le sirva al Señor. Usted tiene que pararse en la brecha. El Señor le estaba diciendo a Jeremías que iba a estar con él. Y si Dios te ha llamado, si Dios te conoció desde antes de estar en el vientre de tu madre, tienes que saber que Dios va a estar contigo. Jesucristo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una verdad bíblica que usted tiene que agarrarla. El diablo tratará de paralizarte. El diablo tratará de que usted no siga hacia adelante. Tratará de agarrarte para ponerte tras pie. Pero usted se parará en el nombre de Cristo y le creerá al Dios vivo que te ha llamado, que ha dicho que estará con usted, que ha dicho que pondrá tu rostro fuerte contra ellos. Oh, gloria sea su nombre. Lo que pasa es que si usted muchas veces se pone a pensar, pero es que como yo le sirvo a Dios, ¿por qué me va a pasar esto? ¿Por qué se van a burlar de mí? No, esto es muy fuerte y el diablo dice, este lo tengo ya destruido. Que el Señor reprenda a Satanás. Usted tiene que pararse en la brecha, porque cuando usted quiere hacer las cosas para el Señor y el diablo se opone, te trata de atemorizar, te mete miedo, pero usted sigue firme en la brecha, el diablo tiene que huir. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y usted y yo le servimos a Jesucristo. Nosotros le servimos a Cristo. Aleluya. Dios habla a Jeremías y hoy nos habla a nosotros. Le dice a Jeremías en el verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Esto es una palabra que debe estar insertada en nuestro espíritu, debe estar arraigada en nuestras vidas. Dios le está diciendo a Jeremías, no temas porque yo estoy contigo, contigo estoy yo, le está diciendo, no temas delante de ellos. Y muchas veces cuando alguien viene a atacarte, a atemorizarte, usted se pone con un temor delante de la persona tremenda, pero Dios está diciendo, no temas delante de ellos. Porque el temor no viene de parte de Dios. Y una persona cuando es atacada, cuando es vituperada, cuando se burlan de ella, cuando es atemorizada por alguien y usted comienza a demostrarle temor a esa persona, el diablo sabe que usted está temiendo. Y ese temor no viene de parte de Dios. Es probable que en algún momento te haya sucedido porque te sorprendieron. Y puede ser algo normal de al sorprenderte que sientas un poco de temor. Pero ahí te tienes que parar en la brecha y comenzar a declarar la palabra. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oh, gloria sea a Jesucristo. Por muy grande que parezcan los que vengan contra usted, por mucho que parezcan, por muy alto que se vean ellos, Dios es nuestro protector. Dios nos protege. Cuando empezamos en una guerra espiritual, lo hemos dicho varias veces, parece que el diablo va a ganar porque está todo virado al revés. Y hay personas en posiciones altas que usted cree que está muy alto y usted piensa que ya usted está perdido o perdida. Hay grupos que se han levantado contra usted y usted piensa de momento que no hay manera de ganar esta batalla. Y eso es lo que el diablo quiere que usted crea, que no va a ganar. Pero sí vas a ganar porque tu protector es Dios. Y cuando Dios está contigo, la victoria está asegurada. Hace tiempo que no digo esto y hoy lo voy a decir nuevamente. El único ejército en el mundo entero que tiene la victoria garantizada antes de comenzar la batalla es el ejército de Jesucristo, y usted y yo somos ejército de Cristo. Aleluya, gloria sea a Jesucristo. Mire, cuando a veces comienza la lucha, cuando comienza toda esa guerra espiritual, estás como en una lucha cuerpo a cuerpo. Y en las luchas, cuando usted ve, te echan llaves y te agarran muchas veces y no te dejan mover. Pero cuando Dios pone su mano, el que te haya echado esa llave tiene que soltar.
Cuando Dios pone su mano te dará la victoria. Los que hablan en el nombre del Rey de Reyes y con la autoridad que han recibido de Él, no tienen por qué temer, no tienes por qué tener temor. Dios está contigo. Ezequiel capítulo 3 versos 8 y 9 dice: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente, como diamante, más fuerte que pedernal de hecho he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. Estaba diciéndole al profeta: yo he puesto tu rostro fuerte. Yo he puesto tu rostro con autoridad. Yo he puesto tu rostro para que te puedas parar en la brecha y creerle al Señor. Si Dios te llama a un ministerio, si Dios te ha llamado a servirle, Él te va a capacitar. Él es quien te va a enseñar, Él te va a guiar. El que te escuche va a saber que estás siendo usado por Dios. Cuando escuchen tus palabras, van a saber que tus palabras están respaldadas por el Dios que te ha llamado. Y muchas veces esto usted tiene que tenerlo muy claro. Cuando te escuchen hablar, cuando tú eres llamado por Dios, cuando te escuchen hablando de la palabra, cuando te escuchen hablando de Cristo, se van a dar cuenta que usted tiene una intimidad con Dios. Que usted tiene una relación con Dios y que Dios te ha ministrado. Y muchas veces usted piensa que el llamado de Dios te lo tiene que hacer en el área que te preparaste allá afuera en el mundo, porque estudiaste para esto, así que Dios me va a usar en eso que estudié. Pero con las cosas con Dios son diferentes. Sabe que cuando Dios llama a Pablo y llama a Pedro, Pablo se prepara en la palabra del Señor a los pies de Gamaliel, el mejor teólogo de aquellos tiempos, el mejor maestro que había. Lo prepararon en la ley completamente. Pedro era un pescador que no sabía absolutamente nada de la ley. Sin embargo, cuando Dios lo llama, agarra a Pablo y lo manda a los gentiles que no sabían absolutamente nada de la ley, y lo que había estudiado Pablo era sobre la ley. Ahora Pablo se convierte y Dios lo manda a los gentiles que no sabían nada de Biblia, en otras palabras, para hablar más claro. Y agarra a Pedro, que no sabía absolutamente nada de Biblia, nada de la ley, y lo pone entonces a trabajar con los que conocían la ley. Aleluya. Para que usted vea las cosas de Dios. Y usted piensa: no, tengo que prepararme en esto para que Dios me use en esto, tengo que prepararme. No, Dios es quien te prepara. Y Dios es quien te capacita. Y Dios es quien te guarda. Mire, vamos a ir al verso 9. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Extendió su mano, se acercó y tocó la boca de Jeremías. Lo que estaba haciendo era santificándolo. Estaba santificando sus labios. Los labios de Jeremías estaban siendo santificados para hablar la palabra del Señor. Si hay algo que necesitamos cuando Dios nos llama, es su toque. Es que Dios toque nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, necesitamos ese toque de Dios. Necesitamos el toque de Jesucristo. Cuando Jesucristo toca a una persona, las cosas cambian. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, allí en el capítulo 8 del verso 1 al 4, dice que descendió y le seguía a mucha gente. Y descendiendo ya del sermón del monte, un hombre leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo le dijo: quiero. Lo tocó y fue limpio. Jesucristo te quiere tocar. Si Él te ha llamado, Él quiere tocar tu vida. Él quiere tocarte, Él quiere ministrarte. Él quiere hablarte. Al instante este hombre leproso fue sanado. Su lepra desapareció. Y la lepra es sinónimo del pecado. Cuando Dios toca a una vida, es limpio. Cuando Dios toca a alguien, el pecado desaparece. La Biblia dice que Jesús en una ocasión fue a casa de Pedro.
Y la suegra de Pedro estaba con fiebre en cama, estaba en la cama con fiebre. Jesucristo dice que tocó su mano y la fiebre de la suegra de Pedro desapareció. Mateo capítulo 8 y verso 15. Así que Jesucristo tiene poder que con un solo toque todas las cosas cambiarán, ya no vas a ser igual. En Marcos capítulo 10 y verso 16. Dice que tomaba a los niños en sus manos, los ponía en sus manos, ponía sus manos sobre los niños y los bendecía. Porque Jesús, todo lo que Él toca, tiene un efecto positivo. Todo lo que Jesucristo toca, lo hace bien hecho y lo transforma. ¿Sabe, iglesia? Hasta el último momento, después de Cristo haber sido entregado, después de haber sido arrestado, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Le cortó la oreja y hasta el último momento Jesucristo agarró la oreja de Malco, la tocó, se la puso y lo sanó. Porque cuando Dios toca, algo sucede. Y necesitamos el toque del Señor. Necesitamos que el Señor toque nuestras vidas para que haya una transformación. Cuando Dios toca tu boca, vas a hablar con autoridad su palabra. Cuando Dios toca tu boca, vas a hablar lo que Dios te va poniendo. Necesitamos tener el toque del Señor. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Como el día de Pentecostés. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Él dejó establecido muy claro: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder fue derramado el día de Pentecostés. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Usted ha sido salvo, pero necesita ser bautizado por el poder del Espíritu de Dios. Necesita el bautismo del Espíritu. Porque si quieres que Dios te use, si quieres poder librar las batallas espirituales, necesitas ser bautizado en el Espíritu. Mire, el libro de Hechos, capítulo 1 y verso 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Si Dios está tocando nuestras vidas y te está llamando, no es para que te quedes ahí inerte diciendo: ya soy salvo. Porque hay cosas maravillosas que estás perdiendo de hacer. Y necesitas ser lleno del Espíritu. Necesitas el bautismo del Espíritu. ¿Sabe que cuando la iglesia fue perseguida, Felipe salió y se metió en Samaria? Y en Samaria comenzó a predicar a Cristo. Cuando se enteró Juan y Pedro que los samaritanos habían aceptado a Cristo, de inmediato fueron allá y ponían las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Cornelio, un gentil. Pedro tuvo la revelación. Y Cornelio había tenido también la revelación. Y Pedro fue a casa de Cornelio. Habían 6 personas en casa de Cornelio que eran judíos. Y Pedro comenzó a predicar la palabra a los que estaban en la familia de Cornelio. Y allí cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Y los mismos judíos dijeron: ¿quiénes somos nosotros si esta gente también ha recibido el Espíritu Santo? ¿Sabe, iglesia de Cristo? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser usados por Dios. Por eso vienen tantas dudas a la vida de la persona diciendo: es que no sé si Dios me ha llamado, es que no sé si en verdad puedo hacer aquí, es que no sé si puedo hacer lo otro. Tienes que ser sumergido en el Espíritu de Dios. Y no sé ni por qué desvía este tema, pero Dios te ministrará. Porque Dios quiere hombres y mujeres que en verdad se paren en la brecha y le crean a Dios. Y mire, quiero mostrarle algo más en la Biblia sobre el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 19. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
Estos hombres habían creído. Y le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Usted sí lo ha oído. Estos ni siquiera lo habían oído, pero usted sí lo ha oído. Y dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya. ¿Usted sabe cuántos años más o menos había pasado de aquí del capítulo 19 al día de Pentecostés? Como 20 años. Y la Biblia estaba diciendo, enseñando ahora. Todavía en ese tiempo habían personas que se bautizaban y no recibían el Espíritu Santo. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar que el Señor toque nuestras vidas con poder. Esto no es cuestión de venir como uno más. Esto no es cuestión de decir soy cristiano de allá lejos. No, iglesia de Jesús. Dice Jeremías capítulo 1 y versículo 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí hay un mito que muchos a veces les choca cuando se habla de esto. Le está diciendo a Jeremías, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Entonces hay un mito en las personas, dice, ¿cómo es que Dios entonces lo ha puesto? Para arrancar, para destruir. Si Dios lo que hace es edificar, entonces los religiosos se meten en esa dirección. Eso es igual que alguien dice, ¿cómo alguien que le pone en la mano se va a caer? Si Dios lo que hace es levantar la gente, porque las personas cuando hablan a simple o leen la Biblia a simple vista no se dan cuenta que donde está el poder de Dios se cae cualquiera. Y que la Biblia muestra en varias ocasiones donde Dios ha tocado y las personas, el poder del Espíritu Santo lo hace. Y las personas no pueden entender esto. Dios pone palabras en Jeremías para las naciones, para los reinos. Pone palabras en Jeremías para que esta palabra fluyera y llegara. Antes de edificar y plantar. Porque ese verso 10 termina, al final dice, para edificar y para plantar. Termina así el verso. Pero antes de llegar ahí a ese final del verso, es preciso arrancar y destruir. Es preciso que Dios tome la vida de una persona y la pase por el molino, o la pase por el torno, o la pase por la rueda del alfarero y lo haga nuevo. Es preciso que Dios trate con las vidas que teníamos antes. Porque no podemos efectuar el llamado que Dios tiene para nuestras vidas con las mismas cosas que teníamos allá afuera. No es posible que Dios te esté usando cuando quieres estar haciendo las cosas que te agradan y que a Dios no le agradan. Entonces es necesario pasar por la mano del alfarero. Y cuando pasamos por la mano del alfarero duele. Cuando pasamos por la mano del alfarero hay tristeza. Porque hay cosas que muchas veces nosotros queremos en nuestras vidas, pero el alfarero comienza a tratar con nosotros. Dice, esto no me gusta para ti, así que lo que voy a agarrar es, te voy a romper y te voy a hacer nuevo. Y cuando rompen nuestras vidas, duele. Pero después que somos hechos nuevos, hay gozo y hay regocijo en nuestro corazón. Aleluya. Cuando un edificio está lleno de comejenes que se lo está comiendo la polilla, hay que ponerle la carpa. Hay que poner una carpa donde esa carpa se le pone para que la mate.
Pero si ya la cosa ha sido demasiado fuerte, si ha llegado al punto donde esa polilla o el comején o las termitas se ha comido el edificio, que aunque usted mate las termitas, la polilla o el comején, aunque usted lo mate, pues entonces se puede caer el edificio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tumbarlo y hacerlo de nuevo. Aleluya. Cuando Dios nos llama, primeramente Dios dice, déjame ver si le pongo la carpa. Si todavía tiene remedio. Pero si ya fue demasiado lo que la polilla, el comején o la termita destruyó en su vida, pues Dios dice, este con la carpa no tiene. Así que vamos a destruirle su vida y la vamos a hacer de nuevo. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesucristo. Cuando una planta está infestada en la raíz, no valen los fumigadores. Cuando ya esa planta tiene la raíz infestada, el fumigador viene, la fumiga por arriba, pero ya eso no vale para nada. Entonces es preciso arrancar la planta antes de volver a sembrar ahí. Hay que arrancarla antes de volver a sembrar en ese lugar. Lo que ocurre en el plano material sucede en la vida espiritual. Si lo llevamos a la vida espiritual, hay una palabra de vida y hay una palabra de muerte. Hay una palabra de bien y hay una palabra de mal. Entonces, Dios quiere usarte como un instrumento en sus manos. Dios quiere usarte como un instrumento para honra. Porque antes de que te formases en el vientre, Dios te conocía. Y Dios quiere usarte. Solamente póngase en las manos de Dios. Vale la pena. ¿Te parece que dejar ciertas cosas te va a doler demasiado? Y es probable que sí te duela. Pero después va a haber gozo en tu corazón, porque Dios estará contigo bendiciendo, guardándote y protegiéndote. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.